Yo los voy a presentar, después de a uno van a ir más o menos tomando la palabra. Por un lado, agradecer también a cada uno. Julio Zarza, muchos de ustedes lo conocen, un amigo, un compañero. Él es responsable de la Casa María Magdalena en el barrio 2124. A su vez, es director de FM Mundo Villa y FM Mundo Sur, bien digo, ¿no, Julio? No se te escucha, no se te escucha. Ahí no se te escucha. Hola, hola. No. Bueno, gracias, Julio, por... No, no te escuchamos. Va, por lo menos yo no te escucho. A ver, Julio, si te puedo... No te escucho. No, se te ve, y ve que se te ve mover los labios, pero no hay sonido. Bueno, vamos a ir viendo a ver cómo podemos corregir ese problema. Igual, gracias, Julio, por estar acá con nosotros. También, Marinés Varela, ¿cómo estás? Te escuchamos a vos, a ver. Gracias por compartir. Ahí está. Hola, ¿se escucha? Ahí está. Ahí se te escucha perfecto. Bueno, Gracias por estar con nosotros. Ella es coordinadora de Acción Social de la agrupación Peronista Blanc, que va a compartir un poco con nosotros todo lo que estamos trabajando en cada uno de los barrios con relación a la política de asistencia social. Y Marcelo Curiatún también, gracias por compartir con nosotros esta actividad. Él es párroco de la Catedral de San Martín y a su vez vicepresidente de Cáritas Diocesana. Gracias por estar con nosotros y compartir tus ideas. Por favor, gracias a ustedes, bueno, a todos, todas. ¿Cómo andan? Bueno, a ver, Julio, ¿resolvimos el tema del sonido? ¿Te escuchamos? A ver, un segundo. Bueno, hagamos una cosa, empezamos, Inés, en todo caso, así mientras Julio va teniendo su tiempo como para ir resolviendo el problema técnico. Simplemente hacer una aclaración. Comenzamos con este tema porque es un tema que está en la agenda pública, es un tema que en el marco de la pandemia de alguna manera está dejando en evidencia una de las cosas que la situación ha marcado, que es la gran desigualdad social. Casualmente en la situación de las necesidades que hay en los barrios más humildes, tanto de la ciudad como de la provincia de Buenos Aires, donde se expresa esa desigualdad, y muchos de estos sectores son los que hoy están sufriendo en virtud de las consecuencias de este aislamiento, no solo de manera directa por el contagio de la enfermedad, sino también por el resto de las necesidades, consecuencia de la situación económica, ¿no? Como un poco lo vamos a ver a lo largo de la charla, cómo las necesidades se expresan en comedores, en merenderos que día tras día se ven superadas en sus posibilidades para poder responder a la demanda social. Frente a esto que está hoy en la agenda de todos nosotros, era bueno hacer esta actividad y compartir estas ideas. Así que, Ine, arrancamos por tu lado. bueno, buenas tardes a todos y gracias por la invitación, por supuesto. Bueno, más que todo contar cuál es la situación que hoy estamos viviendo en los distintos lugares donde colaboramos, ya sea en capital o provincia,
Y como decía Fernando, fue cambiando totalmente la situación en cada uno de estos lugares. Si hablamos de la capital, nosotros tenemos varios referentes en el barrio Mujica, algunos de ellos están internados, como es el caso de Cristóbal, que todos lo conocen, él encima es diabético, está pasando por una neumonía, o sea que está complicado. Después tenemos otros referentes como Graciela, como Beatriz, que ellos no solamente están ellos afectados, sino que se afectó toda su familia, en lo cual el número es impresionante, porque vos decís una sola persona tiene 50 entre nietos, hijos y familiares dentro del barrio, y los 50 están aislados, pongámosle, porque en realidad están en el barrio, pasando con esta situación, mientras que los que están más graves, como el caso de Graciela, ya están siendo hospitalizados, internados en terapia intensiva o en distintos lugares. Justo en las últimas horas nos enteramos también de otra compañera que se llama Ola, que era quien nos ayudaba en la parte de tercera edad, ahí en el barrio también Mujica, que también está haciendo, ahora le hicieron el testeo, y tiene todos los síntomas también como que ella lo tiene, pero lo mismo, están siendo aislados dentro de su propio lugar, ¿no? Por lo menos hasta que agrava la situación. Después tenemos en distintos lugares actividades, como en la Comuna 3, que se fue haciendo viandas para la gente en situación de calle, pudiéndoles dar algo de alimentos y a su vez de productos de higiene, porque si no fuera por los compañeros que hacen las recorridas, esa gente está a la deriva de nadie, porque actualmente nadie se está ocupando de la gente en situación de calle. Después tenemos en la Comuna 4, también está un hogar con el que siempre colaboramos, que se llama Niño Jesús. Ahí en particular, obviamente no está funcionando como hogar de niños, porque ese lugar lo que hace es darles el desayuno, apoyo escolar, actividades y almuerzo a los chicos. Se está ocupando de las familias de esos niños, donde ya hay más de 50 abuelos afectados, y donde la situación tampoco alcanza con lo que puedan llegar a recibir del gobierno de la ciudad, por lo cual se está complicando bastante. Bueno, hay un compañero de ahí de la 21-24 que debe estar en la misma sintonía de lo que estamos hablando y lo debe saber en primera persona. Después tenemos en la Comuna 7, que ahí no solamente están empezando a aparecer los casos de coronavirus, sino que encima, como todos saben, la Comuna 7 es una de las principales con los casos de dengue. Así que ahí estamos bastante complicados con muchos casos de dengue, y empezó ahora a complicarse aún más con los casos de coronavirus que empezaron a aparecer. Después, en la Comuna 11-12, tenemos centros jubilados, donde ahí en realidad no se puede abrir, como todo el mundo sabe, o sea, las puertas para que vayan los abuelos al lugar, pero que se está haciendo un trabajo constante de acompañamiento, de apoyo, se está fijando que no quede ningún abuelito sin tener su contención, que en este momento es tan difícil, haciendo actividades tanto por la mañana físicas como por la tarde más cognitivas, de matemática, como para que todos los abuelos se puedan seguir sintiendo acompañados, y aquel que no tenga manera de comunicarse por WhatsApp, por los grupos de WhatsApp que ellos se manejan, los compañeros llaman por teléfono una vez por semana para saber exactamente cómo ellos se encuentran, qué necesidades tienen. Se les hace un seguimiento con un apoyo constante para ver si necesitan alguna ayuda o asesoramiento con los trámites bancarios, con la vacunación, con los distintos temas que hoy hay tantos abuelos que están solos, y que realmente es un tema complejo si nosotros también los dejamos a la deriva, ¿verdad? En este caso tienen más de 300 abuelos, de los cuales están haciendo constantemente este seguimiento. Después tenemos lugares en provincia que venimos trabajando ya hace un tiempo, donde acá es como que todo es más complejo aún, porque tenemos, por ejemplo, en Los Quilmesitos, que está en la Villa Itatí. La Villa Itatí es, como todos vieron, está enfrente de Villa Azul, que es la que está saliendo en todos los medios, pero la realidad es que Villa Itatí es mucho más numerosa, y ya tienen varios casos. De hecho, hablando con referentes del lugar, el tema es que ahí todavía no empezaron los testeos. Entonces, cuando eso comience,
lamentablemente va a ser, no sé, imparable, porque realmente son muchísima la gente que vive, y lo que me comentaba la gente de ahí es que ni siquiera tienen los cuidados necesarios, no solamente porque no los tienen para el alcohol, la lavandina, lo básico, ¿no? El jabón, lo que fuera, sino que los chicos siguen en la calle, siguen jugando como si no pasara nada, y esos chicos están llevando y trayendo el virus para todo el lugar. Así que, bueno, ahí va a ser un lugar muy complejo. Después tenemos otro lugar que siempre ayudamos también en zona sur, que es en el barrio Los Álamos, que se llama Caritas Sucias. Este es un comedor que dejó de funcionar cuando empezó la cuarentena, porque las personas que cocinan ahí eran todas personas de riesgo. El tema es que ellos solamente armaban bolsones, entonces dijeron, bueno, a la gente hay que seguirla asistiendo, lo que hacían era armar bolsones y repartirlos. Hasta que ya hace más de un mes, la Escuela Técnica de la Universidad de Quilmes quedaron sin espacio físico ellos, que ya venían haciendo también un trabajo social, y les pidieron si podían colaborar con ellos. Ellos cocinan con la mercadería que tienen ahí en Caritas Sucias. El tema es que pasaron de tener 200, 300, 230 personas a 250, que era lo que el comedor siempre trabajaba, a tener entre 500 y 600 diariamente. Así que toda la población está en una situación muy crítica, porque lo que todos comentan es que obviamente no solamente los que no pueden salir a trabajar, sino como pasa en otros lugares también, no pueden salir a hacer changas como venían haciendo, y eso es lo que más resienten en estos lugares, ¿no? Porque si bien hay muchos que tienen trabajo, la gran mayoría vive de la changa o del cartonero o distintas cosas. Y bueno, y después también tenemos dos lugares más que siempre ayudamos, que es uno en la isla Maciel, que acá estamos pasando una situación también similar. Ellos eran entre 250 a 300 y ahora se multiplicó a más del doble la cantidad de gente que asiste a los comedores de forma desesperante por la misma situación. O sea, el que no se quedó sin trabajo no tiene forma de salir de la isla para poder ir a cartonear o hacer alguna changa. Ya de hecho hay compañeras de las cocinas, de los comedores, no de este en particular, pero sí de otros que están en la misma zona, que ya están siendo afectadas por el COVID, y que en la misma situación que en el otro lugar todavía no fueron asistidos a hacer testeos, pero ellos ya tienen casos de personas internadas y en grave estado por esta pandemia, ¿no? Y el último lugar es el merendero Felices los Chicos, que está en Villa de Mayo. En este caso pasa lo mismo, tampoco está funcionando, porque también la gente que lo maneja es un matrimonio que tiene problemas de salud y son de riesgo, entonces hacen lo mismo, entregan bolsones y colaboran desde ahí nada más, pero nos comentaban que el Hospital Malvinas Argentinas, que es el más cercano que tienen, está con muchos casos de COVID, y que la salita que ellos tienen cerca, que nosotros siempre colaboramos con esa salita, también tienen algunos casos. La salita solo tienen algunos casos porque es una salita que no tiene insumos, que muchas veces depende solamente de los insumos que nosotros podemos colaborar. Así que lamentablemente en todos los lugares que estamos colaborando, la situación se repite, multiplicarse la gente que va a los comedores, que va a los merenderos, que tienen necesidades, por toda la situación que les acabo de comentar. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Eso es. Sí, yo diría que vayamos primero haciendo una introducción, como vos bien decías, Inés, como vos hiciste, de los tres, y en todo caso después sí hacemos algunas preguntas o algún intercambio de opiniones entre los presentes, pero en principio hagamos una presentación, así escuchamos, le damos el tiempo a cada uno para que pueda exponer sobre los distintos temas. Julio, ¿te tenemos en sonido? Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahí está, ahí está. ¿Sí? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Pude resolver. Me complicó un poco al principio. Bueno, primero que nada quiero agradecer
por invitarme a esta charla. Estoy escuchando atentamente a María Inés, a la compañera, que coincide en un montón de cuestiones que remarcaba de lo que está pasando en el barrio. Yo trabajo, me crié en Villa 21-24 de Barracas y trabajamos en la parte mediática y cultural hace muchos años con varios grupos y varios vecinos y componemos merenderos, comedores, actividades deportivas, como que trabajamos en varios rubros. Pero siempre las problemáticas de edilicias y todo lo que viene siempre está en agenda para la fecha. Lo que se ve prácticamente, lo que está... ¿Me escuchan bien? Sí. Lo que se ve prácticamente ahora en la villa, lo que es el coronavirus, específicamente vino a agravar situaciones que ya venían de hace mucho tiempo. No es de ahora, si bien nosotros hace poco tuvimos la víctima de la compañera de la Villa 31, de la Garganta Poderosa, que nos conmovió a todos y que nos da mucha impotencia, porque no es una primera muerte que se podía haber evitado en una villa de la ciudad de Buenos Aires, digamos, o en otras villas, pero en lo que compete a la ciudad de Buenos Aires es como que, si bien hoy las villas están en agenda en todas las mesas, hace mucho tiempo que venimos hablando de esta situación, pero hace muchos años que la Villa 31, la Villa 21, la 14, la 20, la mayoría de las villas de la ciudad no tienen agua potable o tienen el agua contaminada. Y los problemas de electricidad, los problemas del hacinamiento, el hábitat, son de hace mucho tiempo. Dada esa realidad que no cambió, sino que se agravó con el tiempo, tenemos una pandemia que, siempre donde ya está quebrado, cuando pega un golpe, como que rompe un poco más. Y eso es lo que está pasando un poco en las villas. Como decía la compañera, antes de la pandemia, comedores tenían lista de espera. Había comedores que tenían hasta 100 personas en lista de espera. Así que imagínense con el desempleo y con todos los changarines que no pueden salir a buscar el pan del día a día. Entonces todos estos comedores o estos espacios donde concurría gente para merendar, para almorzar, se vieron colapsados. Y muchos también se están exponiendo. Y no están las medidas. Convengamos que el barrio hace muchos años se resuelve por la solidaridad de los vecinos. Si bien las villas se crean así, ¿no? En comunidad, con el vecino que te da una mano, que te cuida a los pibes, ¿sí? Se está viendo un poco todo lo que está pasando con la olla popular, salieron los vecinos a dar respuestas, pero lo que nosotros vemos todavía es que no hay una acción concreta. No entendemos cómo, si hay un problema de agua en diferentes manzanas, no haya 2 o 3 o los que hagan falta camiones de cisterna con agua potable. Me parece que a nivel presupuesto y a nivel acción, sobre lo urgente hay que actuar urgente. No podemos seguir planificando. Entonces, sentimos que se va a agravar más, que hay una curva que está creciendo en la villa, que va a seguir creciendo y va a ser cada vez más grave. Todavía no logramos ver esta presencia del Estado, si bien entendemos que está desbordado, sabemos lo que es el sistema de salud, pero no vemos esta acción y sentimos que en cierta forma todo se va a ir agravando. Hoy nos encontramos varias organizaciones juntando alimentos, nosotros nos pusimos una campaña de juntar proteína, porque por ahí se puede conseguir fideos, estamos hablando de esto, ¿no? Estamos hablando de una pandemia, estamos hablando de fideos, puré de tomate y verduras, cosas básicas, ¿no? Y así estamos de grave. Estamos hablando de que estamos juntando pollos, no pata y muslo para poder tirar en los fines de semana en la olla, porque necesitamos proteínas, necesitamos que la gente se alimente y dentro de lo posible que se alimente lo mejor que pueda, porque tiene que tener las defensas altas. E inclusive lo que nos pasa en las villas, yo lo que hablo de forma personal, es que veo que no tenemos información realmente. Realmente no hay una información fehaciente. A mí me mandan mensajes de decirme, por ejemplo, mira, le dieron positivo a tal persona, a mi vecino, a mi cuñado, a mi mujer, ¿qué hago? Lo preguntan a mí. Más allá que tenemos CESAC, tenemos centro de salud, pero digo, hay una información que si bien es a nivel general, que es lo que venimos diciendo, y hay otra información que necesitamos para los barrios. En los barrios no es lo mismo quedarte en casa como, por ejemplo, yo, que me puedo quedar en mi casa y puedo tener, no estoy hacinado. Entonces son otras realidades, son otras las medidas y cada barrio tiene su problemática.
vemos que la información inclusive nos falta. Entonces estamos como en mucha desventaja. Yo lo decía, yo largué a hacer un programa para los medios por donde tenemos para empezar a comunicarnos con diferentes compañeros y a ver de qué manera nos podemos asistir con la información, con lo que podamos conseguir. Nosotros que tenemos un contacto con el Estado, que conocemos compañeros militantes, que conocemos gente, nosotros y no nos encontramos con la información para responder, imagínate el vecino, que no sabe cómo aislarse, que se aísla y por ahí pasa el caso de que hay madres que tienen a los hijos internados, entonces como madres se internan con ellos y es el 99% de probabilidades que se contagie, entonces tiene que hacer un aislamiento separado del hijo, tiene que buscar con quién dejar al hijo, por ahí está una familia infectada y no tiene con quién dejarlo, y lo vamos conociendo cuando nos desborda, no es que tenemos una información de prevención, lo que estamos teniendo es como toda villa siempre tiene, estamos teniendo asistencia, inclusive no tenemos esa prevención, y ni siquiera esa asistencia, ¿no? Lo estamos haciendo propiamente nosotros. En esa situación nos encontramos hoy, si bien sabemos que los curas, la pastoral villera está trabajando fuerte, hay organizaciones sociales, pero no hay, lo que vemos es que no hay una convocatoria real de los vecinos para que sean parte también, ¿no? Y ahí hay un reclamo que se está haciendo para decir cómo puede ser que, no sé, cada villa mínimamente tiene más de 5 organizaciones. Bueno, esas organizaciones tendrían que tener, si bien tienen un protagonismo, pero lo están teniendo como asistente del Estado en el sentido para bajar, no hay una participación activa, no se están llamando a los jugadores, ¿no? Me parece que hay jugadores que tendrían que ser convocados, que no están siendo convocados, y por eso no se está resolviendo. Muy bien, Julio, gracias. Fer, déjame comentar una cosita en esto que estaba diciendo el compañero. Es real, el tema del agua es terrible. Nosotros ahí, por ejemplo, en el de los quilmecitos, el merendero no tiene, el comedor, perdón, no tiene agua directamente el lugar. Tienen una manguera de donde sacan el agua para poder lavar o cocinar de a una cuadra de distancia. Nosotros a través de los compañeros del INTI en su momento intentamos ayudarlo, pero es como él dice, esto viene de trasfondo, de hace mucho tiempo, donde también muchas veces nos supera a nosotros, porque no es nuestro rol hacer, quizás resolver el tema del agua potable, pero no tienen agua directamente, no siquiera agua potable, o sea, ni siquiera para los baños, o sea, para ir a los baños ellos tienen que ir con los baldes de a una cuadra de distancia. O sea que esto, como él decía, lo que hizo fue agravar absolutamente todos los lugares que se venía colaborando. Y el tema de la comunicación, tal cual lo dijo él, es el mismo reclamo de todos. Por ejemplo, en el de Espeleta consiguieron de que vayan a hacer los testeos en el transcurso de la semana, porque justo, como él decía, conocieron a una persona que es la que hizo el testeo en la Villa Azul. Pero si no tuvieran ese contacto, tampoco llega, y la información que les llega en los lugares, no toman a los referentes como para decir, bueno, quiénes son referentes de acá, la situación es esta, colaboren para poder informar, para poder llevar tranquilidad a las familias. Eso no está pasando en ningún lugar. Eso ya es mal. Bien. Ahí justo me acaba de mandar un mensaje de Marcelo que se cayó. Freddy, fíjate que está pidiendo la autorización para ingresar. Se desconectó la señal a Marcelo Curiantún. Hola. Ahí está. Hola. Ahí está. Ahí está. No Bueno, podía entrar, bueno. Aprovechamos de tenerte, todo tuyo. Sí, no pude. No, bueno, me dio pena no escuchar el final. Bueno, una presentación. A ver, soy dos ámbitos diferentes, digamos, que tengo para compartir. El primero, desde marzo, estoy un poco acompañando a lo que es Cáritas acá en la diócesis de San Martín, que comprende el conurbano,
los partidos de San Martín y 3 de febrero. Tiene aproximadamente más de 60 centros de atención en las parroquias y capillas y los barrios de por acá, más unos 18 comedores, más algunos centros de educación comunitaria, hogares y otras cosas, ¿sí? Caritas, digamos, comprende varias realidades. Lo que más ahora está, digamos, fuerte es los que son comedores y merenderos, y lo que es también la atención tradicional que se venía dando, digamos, ¿no? Las parroquias, en las capillas. Pero hubo un brote muy fuerte de asistencia directa de comida, ¿eh? Por otro lado, yo, bueno, estuve hasta febrero en una parroquia que es en Billinghurst, que es una localidad humilde, digamos, de clase media baja, y ahora estoy acá en el centro de San Martín, pero igualmente, bueno, la realidad del conurbano ustedes la conocen, ¿no? Iniciamos acá un servicio también nocturno de viandas, ¿sí? El viernes pasado, no, el anterior, se dieron casi 600 viandas, ¿sí? Así que es más o menos lo que estamos manejando, 300, 400, bueno, ahí tuvo un disparador ese día, pero es el tope máximo que tuvimos. Eso por un lado, y también lo que hace el acompañamiento también más, digamos, más personalizado de las familias que se encuentran digamos, en un decaimiento de su situación económica, anímica, social, etcétera, etcétera, ¿no? Que esto es una realidad también muy dura para las familias en general. Eso así como un pantallazo general. Dentro de estos 80 centros que decía, bueno, hay de todas las realidades, ¿no? Desde toda la zona digamos, el área de Reconquista, que es la zona más grande de Villas, en donde ustedes saben, está trabajando el padre Pepe y Paola, y con todo el equipo de curas villeros, y hasta los barrios, digamos, más céntricos, que también están pasando esta realidad, ¿no? Así que ahora, bueno, en el diálogo vamos contando más detalles. Yo algo que concuerdo completamente con lo que llegué a escuchar de ambos, ¿no? De Inés escuché más y ahora escuché un poquito menos. Quiero contar una anécdota muy chiquita. Una vez yo yendo a visitar a mi casa paterna, a mis viejos, doblo, ¿no? Como iba con el auto, doblo por una esquina y me encuentro que hay estacionado un colectivo, ¿sí? Que ocupaba media calle, viene en contramano una camioneta, en el medio de la calle una señora, ¿sí? Caminando porque la vereda estaba rota y el semáforo que no andaba, ¿no? Yo en ese momento casi choco, ¿sí? Pero yo lo que pensaba es esto: chocar no es tan fácil. La a ver, sí, bueno, no sé si se escucha lo que estoy. Ahora sí, se cortó. Ahora sí, se cortó, sí. Decía, teníamos 4 situaciones como, digamos así, irregulares, ¿sí? Un colectivo que ocupaba media calle, una camioneta en contramano, un semáforo que no andaba y una vereda rota. Todo eso provocaba el choque, ¿no? Yo creo que, en concordancia con lo que venían diciendo recién, a esta situación no se llega de un día para otro, ¿no? Esta situación no es algo que surge de la nada, sino que viene de un deterioro social, ¿sí? Y de cosas que se debían haber hecho y que no se hicieron, y que hace que después lleguemos a un punto donde se junta todo, ¿no? Y yo creo que cuando uno analiza a veces la realidad social, tiene que tomar en cuenta todas estas variables que llevan como que las cosas llegan a un punto donde, a ver, hay una gran adaptabilidad de las personas, de las familias, del mundo del trabajo, pero digo, llega un momento de colapso porque hay un montón de golpes bajos que se van dando a lo largo de muchos años quizás, ¿no? Y de descuidos y de responsabilidades que van dejando
qué sé yo, que no haya cloaca en las villas, que no haya agua, como pasó acá en la villa, nos pasó lo mismo, no tienen agua, no es algo que nos pasa hoy, nos viene pasando siempre, pasa que en un periodo normal hay otros recursos, pero en este momento donde se nos acortan los recursos, porque por la cuarentena, por la falta de trabajo, claro, la falta de agua se convierte en una tragedia más, ¿no es cierto? Yo creo que eso es un elemento como a tener en cuenta porque es verdad que el deterioro social viene como por una suma de responsabilidades, ¿no? Eso, ¿no? Simplemente agregaba lo que venían comentando antes, que me parecía que tenía que ver con esto también. Muy bien, bueno, en realidad yo iba a hacer me sacaste palabras de la boca porque mi pregunta iba a ir Perdón. dirigida a eso casualmente, digamos, a la fotografía que hoy tenemos, que tiene que ver con este esquema de necesidades que ustedes bien planteaban, de inconvenientes que estamos teniendo en los barrios más humildes de toda la región. Se expresa una continuidad en el tiempo de abandono y de deterioro, ¿no? Y de ausencia de participación y de representación o presencia del Estado para tratar de resolver cada una de esas inconvenientes. Es decir, especialmente en lo que tiene que ver con la posibilidad de brindar servicios públicos de calidad, donde generen integración, no solo en lo alimentario. Hoy nosotros estamos hablando de lo alimentario como básico y elemental, por supuesto. Si la gente no come o no trabaja, esto es prioritario. Pero hay muchísimas otras cosas que rodean el contexto en el que se da esta realidad que aportan a que las cosas no salgan o no estén bien. La falta de servicios públicos, la falta de integración urbana, el hacinamiento de la vivienda, que son cosas que sumadas parecen como que en definitiva llegan a un momento en que producen el quiebre y se transforman en una tragedia. Entonces, ¿cómo ven ustedes desde el lugar en que les tocó los procesos políticos que se fueron dando para ir avanzando en resolver alguna de estas cosas? Es decir, porque más allá de los gobiernos, digamos, y de las orientaciones políticas de los gobiernos, es cierto que estos inconvenientes vienen desde hace tiempo. ¿Y por qué el Estado no tiene esa capacidad de poder dar esas respuestas frente a esas necesidades que son tan obvias y tan palpables, ¿no? ¿Cuál? No, con silencio. Para cualquiera de los tres. No me digan que los dejé. No sabíamos cómo. Porque yo no sé, la primera vez que estoy en la modalidad y no sé cómo es. Si quiere, yo puedo aportar una parte de que, bueno, estas causas que se vienen pidiendo, yo me encuentro con 40 años, militando, digamos, en cierta forma en los barrios, en las villas, y sé que esta causa la tuvieron personas que hoy ya no están en el barrio, ¿no? Gente que hace muchos años viene peleando desde la integración de los barrios y bueno, inclusive en su momento se armó en la ciudad de Buenos Aires una secretaría de villa. Y me parece que también tiene que ver con todo un cambio cultural, porque no hace muy pocos años se empezó a hablar de la urbanización de las villas. Creo que hasta hace muy poco lo que teníamos era la idea de erradicar la villa. Siempre se pensó en algo que tengo que sacar de ahí, como que alguien tiene en su casa algo aislado y dice, bueno, en algún momento tengo que deshacerme de esto, entonces no lo tiene pendiente, no lo tiene sobre la mesa. Y me parece que las villas juegan ese rol, si bien, como pasa con el trabajo, como pasa con otras cosas, pero todavía se piensa que la villa es algo que para mí, ¿no? Esto me hago totalmente claro, porque yo creo, porque políticamente no se da respuesta, porque no tiene que ver con el gobierno, sino que para mí tiene que ver con la conciencia colectiva que debemos tener todavía del ciudadano que vive en la villa, es un ciudadano igual que yo.
¿no? Que el otro, ¿no? Es un vecino más de la Argentina y tiene que ver con todo un cambio cultural, porque hay una sensación de que se vive prestado y no le pertenece, ¿no? Porque, bueno, decimos, quieren sociales, están en las tierras usurpadas, ¿por qué no lo sacan y le dan otra vivienda? Como que todo el mundo decide por el villero. ¿Qué tiene que hacer? ¿Dónde tiene que vivir? ¿Qué tiene que comer? ¿Cómo se tiene que vestir? Todo eso todavía está, en cierta forma. Y le pasa mucho a la clase política, porque la clase política muy bien muchas veces puede decir que está interesado por el barrio, pero va también con esa idea, digamos, de decidir cómo debe vivir. Sea progresista, o sea de derecha, o sea lo que sea, ¿no? En cierta forma. Me parece que todavía no ha llegado esa valorización y está totalmente palpable acá. Creo que cualquiera de nosotros que entendamos que si en una comunidad vos tenés X cantidad de familias que están desbordadas por las cloacas porque están tapadas, porque el agua no da abasto, porque no se puede llegar a comer, sea lo que sea, yo creo que eso nos conmueve y lo vemos al otro como un par y nos movilizamos. ¿Qué es lo que pasa? Me parece que la pregunta iría ¿por qué no hay interés, ¿no? En cierta forma. Me parece que sí, obviamente estamos colapsados, o todo lo que yo voy escuchando. Veo también que pasa eso, ¿no? Hoy vemos un Estado que en cierta forma nosotros por ahí ajenos a esta discusión, pero estamos discutiendo de quién es la jurisdicción y a quién le corresponde qué cosa, ¿no? Convengamos que más allá de eso, que sabemos que hay una burocracia, en Argentina es bastante burocrática, y me parece que hay situaciones que tiene que ceder la burocracia, me parece, ¿no? Entonces, estamos en esa condición humana. Hace poco, creo que ayer, no sé cuándo, no fue la mayoría, pero una marcha de gente que quiere que se levante la cuarentena y después tenemos gente que está diciendo, che, yo no puedo comer y estamos juntando mercadería. En esa sociedad vivimos, me parece que es una conciencia colectiva. Decir que los políticos solamente, me parece que incluye, los políticos no, la política es un conjunto de seres humanos que debemos tomar conciencia de que es hora que nos replanteemos los derechos igualitarios para todos, ¿no? Yo pienso que primero que hay dos situaciones, ¿no? Porque uno recorriendo tanto las villas de capital como de provincia, son muy diferentes las de capital a las de provincia. Las de capital, digamos que empezaron a urbanizarse en muchos casos, en provincia son deplorables, o sea, son totalmente distintas a las de la capital. Ahí falta absolutamente todo y por un lado tenés el desinterés, como decías vos, de los políticos de solucionar esos problemas, porque realmente si existiera un interés se involucrarían de otra manera. Y por otro lado, la mirada de la sociedad, porque el que vive en una villa, para la gran mayoría, es el chorro, es el delincuente, es el que quiere vivir ahí, son todos vagos. La gran mayoría de la sociedad lamentablemente todavía sigue con ese pensamiento tan erróneo, donde la gran mayoría de la gente que vive en los distintos barrios o villas son trabajadores como somos nosotros, con otras posibilidades. Pero también, por eso decía, no es solamente la visión de los políticos, sino también la visión de nosotros mismos, ¿no? De la sociedad, del discriminarlos constantemente y verlos tan distintos a nosotros cuando en realidad somos todos iguales, que son gente que labura y que vive en otras condiciones y que lamentablemente viven en esas condiciones y no todos están en la misma, porque vos tenés algunas villas donde vos vas a las casas y están seguramente más limpias que la tuya, aunque no tengan las comodidades que quizás vos tenés. Pero la gente o los vas a visitar porque vas y haces una campaña de lo que fuera, nosotros que recorremos por todos lados y que tratamos de llevarles en otro contexto, no ahora un poco de alegría a los chicos, un poco de una situación diferente. Vos ahí te das cuenta de que los chicos, lo que viven, tanto los chicos como los adultos, ¿no? Lo que viven es que en ese momento somos todos iguales y no todos piensan así. Entonces yo creo que ahí es donde está la gran diferencia. Primero es un tema de la sociedad y es un tema de los políticos. Y somos nosotros quienes elegimos a los políticos, o sea que es una culpa de todos, ¿no?
Yo lo veo más desde ese lado y recalcando esto, que en provincia la situación de las villas es mucho peor que en capital, porque ahí faltan cloacas, porque ahí falta agua potable, la situación realmente es mucho más grave, lo cual no significa que necesite más y desatender a los otros, por supuesto que no, pero las situaciones son muy diferentes. Bueno, vos estás en San Martín, ¿no? Sí. Y ahí, bueno, acá verás la situación de lo diferente que son a lo que podés encontrar en Capital, que por suerte, por el motivo que sea, se les dio por empezar a urbanizarlas, por lo cual tienen la chance de vivir un poquito mejor tanta gente que trabaja en esos lugares, ¿no? Bueno, yo por mi parte coincido, ¿no? Plenamente. Y quería agregar dos cosas. A veces yo creo que hay, digamos, falta como una voluntad política, una decisión política para resolver ciertas cosas. Eh, el otro día, cuando comenzó la pandemia, el Papa decía que 4 millones de niños mueren en el mundo por falta de alimentos, ¿no? Decía, esto es una pandemia que nadie atiende, ¿no es cierto? Es como que a veces faltan o se acallan voces disonantes, digamos, ¿no? Hoy en día son muy pocos los líderes que uno escucha que puedan dar un discurso diferente al discurso común, ¿no? Digamos, a un discurso consumista, capitalista, etcétera, etcétera. Y cuando alguien tiene un discurso así, normalmente se lo acalla. Miren, yo les cuento una pequeña anécdota. Yo estudié, bueno, hace muchos años, ya pasaron muchos años de esto, yo estudié psicología en la UBA, ¿eh? En la Universidad de Buenos Aires, cuando había una materia que era psicología del trabajo, y en un momento, tocando el tema del trabajo, el jefe de cátedra pide, digamos, un punto de la materia era la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? La profesora pregunta a esas aulas, que eran muchas, quién se animaba a dar el tema. Yo me ofrezco, preparo el tema para la otra clase, que era a una semana. Cuando empiezo a hablar, una persona dice, bueno, nosotros no tenemos por qué ver esto en clase, ¿no? Y la profesora cortó el tema. Yo había dicho 2 palabras, pasó de tema y nunca más habló, ¿no? Y yo pensaba y digo, a ver, en este caso, la universidad pública se jacta de ser pluriforme, de permitir todas las voces, y no me permitieron decir, aunque sea, la visión del trabajo que tenía alguien distinto a las 2 visiones más tradicionales que hay sobre el trabajo, ¿no? Y poder tener otra posición, poder plantear otras cosas. Así me parece que pasa en la sociedad, digamos, obviamente, esto depende de muchos intereses, macrointereses, ¿no? Que digamos, hacen como una opción por la ignorancia, por acallar ciertos temas de discusión que tenemos que discutir, me parece, en la sociedad desde hace mucho tiempo y nos debemos discutirlo. Entonces, por eso yo estoy de acuerdo que en estos temas siempre hay una conciencia de la sociedad errónea en esto, por supuesto, pero también eso dependió de que hubo una mirada, digamos así, preponderante que triunfó, ¿no? Y que a esa mirada se le permitió el discurso, mientras una mirada más social, una mirada que habla de la dignidad humana, una mirada que habla del trabajo y desde otro lugar, digamos, no se le permite. Cuando surgió toda la discusión con los migrantes, con las migraciones de países vecinos, me acuerdo que los curas miseros hicieron una nota pública y decían, tomen en cuenta que estas personas son las que normalmente están al lado de nuestros ancianos cuando los necesitamos, que están sirviendo un montón de realidades en el país, que no es gente que viene a usurpar nada, sino que viene a trabajar, ¿no? Y viene a hacer muchas veces esos trabajos que a veces nosotros no queremos hacer. Y por eso digo, esas miradas, eso quizás no salió publicado en ningún lado, ¿no es cierto? Esas cosas nadie se anima como a darles lugar, porque son las pocas voces disonantes que tenemos en el mundo de hoy. Piensen en líderes políticos a nivel mundial, fuera del discurso clásico de una línea y otra línea, son muy pocos los que pueden cuestionar un poco, los que pueden cuestionar a veces este sistema que estamos viviendo, este modo de hacer las cosas, el modo
digo, opresivo que tenemos con el pobre, porque cuando uno esto lo analiza con objetividad y piensa por qué estos cordones de pobreza tan grandes en Argentina, la verdad, a ver, una explicación hay, pero es difícil creer esa explicación porque uno dice, ¿cómo puede ser esto, no? Eh, por eso digo, yo creo que hay algo que es muy importante que es, eh, yo a veces pienso en los grandes líderes políticos, cómo han adoctrinado también, ¿no? O sea, pero los discursos que hacía, ¿sí? Y donde de doctrina, y donde él explicaba a- al trabajador común y corriente por qué las cosas había que hacerlas de una manera y no de otra, ¿no? Y yo creo que eso nos falta hoy en nuestro escenario político. No tenemos líderes que sepan dar razón de lo que hacen y que puedan de algún modo como llevar el plano a un intercambio real de ideas, ¿no? De ideas, de propuestas, de cosas, donde se pueda ver el bien de todos. Por eso yo creo que eso, a ver, cuando algo no se hace, en el fondo es una opción que ya se está tomando, y digo, es una opción a veces por la ignorancia, ¿no? Por esa ignorancia de los agentes sociales y políticos que yo creo que hay mucha capacidad para cambiar las cosas, pero que no se les permite ese espacio, ¿no? Eh, y digo, si uno juntara toda la cantidad de voluntarios y de personas que hoy en día están trabajando en pos de la solidaridad, somos muchísimos, pero este grupo tiene muy poca voz en ciertos ámbitos, ¿no? Llega muy poco la voz de todas estas personas que tienen un contacto real con, eh, con la situación del más necesitado, del más pobre. Yo creo que eso es también una opción o una decisión política que en algún momento hay que tomar en conjunto, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que obviamente ciertos políticos la van tomando, ¿no? En eso y van haciendo un camino, pero me parece que hay que ahondarlo mucho más todavía, ¿no? Y que no queda como, a veces se embandera en dos o tres cositas, pero no tiene que ser algo más integral. Parece que acá el problema es integral y hay que resolverlo de una manera más integral, ¿no? Este, y bueno, eso me parece a mí que es parte también de esto, ¿no? ¿Alguna pregunta de alguien que quiera hacer alguna consulta, que quiera dar una opinión sobre lo que estamos hablando? A ver, si no, sigo yo, ¿eh? No hay ningún problema. Ustedes saben que a mí eso no me preocupa. Bueno, sigo yo entonces. Recién plantearon dos temas que me parecen sumamente importantes. Uno tiene que ver con el tema de la integración. Muchos de los inconvenientes tienen consecuencia o son consecuencia de una falta de visión integradora de la sociedad. Y como suele ser en todos estos casos, muchas veces la sociedad y el ser humano suele ser excluyente de lo distinto, ¿no? De aquello que incluso hasta uno no conoce o le parece extraño, tiende a tener esa actitud de excluirlo, de separarlo, de hacerlo de alguna forma inexistente frente a la visión común, frente a uno mismo. Quizás uno de los problemas que ustedes mencionaban tiene que ver con esto de la integración, ¿no? La capacidad de poder generar las condiciones para contener a las distintas realidades, las distintas expresiones, los distintos pensamientos y hasta incluso las distintas realidades. Esto de la otredad, ¿no? Reconocer al otro, aceptarlo en las condiciones de las que está, no como uno le gustaría, sino como es, y en base a eso darle un espacio, darle un lugar, darle una entidad e integrarlo a una organización común, a un sentido común. En todos estos sectores lo que se nota es la falta de esa integración. Pensemos en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, recién lo decía Julio, no es menor, el 15% de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires
viven en barrios carenciados, en barrios vulnerables, el 15%. A veces como que pareciera que estamos hablando de otra gente o de otros, o de otra cosa, o algo muy excluido, y en realidad forma parte de la generalidad y de la cultura y de lo que tenemos todos los días, ¿no? Lo mismo con lo que recién comentaban, que era el otro elemento, esto de la cultura de el aceptar las diferencias, aceptar que puede haber visiones diferentes, realidades diferentes, situaciones diferentes, e integrarlas. Creo que tiene que ver con una falta de valores en general, ¿no? Es decir, quizás lo que decía Marcelo recién es que muchas veces los debates son superficiales y no van sobre la discusión de los valores sociales que nos identifican a todos, ¿no? O que nos pueden llegar a generar un concepto de comunidad. ¿Ustedes notan que uno de los problemas es la marginalidad en el caso de la integración, de que no se da esa integración? ¿Hasta dónde afecta a esa marginalidad determinados elementos que son novedosos en el marco de todo esto, como puede ser la droga o la violencia, que se transforma en un ámbito cultural de excluidos, ¿no? Francisco dice hay que ir desde la periferia hacia el centro. ¿Cuánto nos cuesta ir hacia esa periferia para integrarlos? ¿Es posible integrar esa periferia en las diferencias sociales y culturales que hay? ¿Cómo lo ven? Bien. Puedo, en este caso empiezo Sí, yo. claro. Además te menciona Francisco, con lo cual lo tenés que salir a defender. Claro, acá hay algo que me parece que es muy lindo, es muy importante de Francisco, que es que no solo, no solo la marginalidad se integra, sino que hay que pensar desde la marginalidad. ¿Mm? Es decir, a veces una persona puede tener el concepto de integración de que integrar al otro es hacerlo cambiar, esto que decías recién, ¿no? Como no aceptándolo y bueno, se va, no sé, cuando suba de clase social, entonces ahí va a estar integrado, ¿no? Y cuando Francisco habla de este tema es poder pensar la realidad desde otro lugar, ¿no? Cuando él plantea que es eso, la jornada del pobre, es poder pensar desde el lugar del pobre y poder mirar la realidad desde ese lugar, ¿no? No es solamente hacerlo salir de la pobreza, que obviamente la pobreza no es buena en sí, ¿no? Como un valor, pero pensar la vida desde un lugar diferente, ¿no? O pensar las relaciones solidarias desde un lugar diferente, pensar al otro, como decías recién, la otra edad, desde un lugar distinto. Yo creo que a nosotros el marginal, digamos así, entre comillas, no nos molesta siempre y cuando, digamos, una cierta clase estoy hablando, siempre y cuando tengamos satisfechas nuestras necesidades. Digo, doy un ejemplo también porque me encanta, pero digo, los chinos no eran un problema, y nosotros con los chinos no teníamos ningún problema hasta que vinieron y pusieron supermercados y quebraron al almacenero del barrio. Entonces ahí el chino empezó a ser un problema, porque venía con plata de afuera y ponía su supermercado y quebraba el almacenero de toda la vida. Yo creo que con el marginal, con el que está al margen nos pasa lo mismo, ¿no? Y el pobre empieza a molestar y cuando hay delincuencia entonces termina siendo el culpable de la delincuencia, ¿no? Y es el villero el que tiene la culpa de los robos que hay. Y entonces sí lo atendemos. Pero me parece que el planteo, repito, es diferente. Es cómo poder pensar un país, una sociedad desde otro lugar, ¿no? Que es como la deuda pendiente de las democracias, ¿no? La fraternidad es el valor pendiente de las democracias. La igualdad, y hay un montón de leyes, y la libertad hay un montón de leyes que la promueven y la defienden, pero la fraternidad, que es el artículo 14 bis de la Constitución, queda todavía sin legislar. Y es la deuda pendiente de las democracias. Sin esa pata no funciona la democracia, ¿no?
Entonces hay que pensar la sociedad desde la fraternidad, es decir, el otro es mi hermano, ¿sí? Y o si no, no funciona. ¿Alguno más? ¿Julio? Te Eh, metí en un brete, te metí en un bueno, brete. no, está bien. Eh, Primero creo que quería reforzar lo que decía María Inés, que tiene razón en el sentido de que la provincia no es igual a la capital. Siempre decimos que las villas de la ciudad son ricas comparadas con la de la provincia de Buenos Aires y por eso genera más bronca, ¿no? Acá en la ciudad sería mucho más fácil con el presupuesto de la ciudad arreglarlo. Me parece que no es un problema de... Yo no sé si... ¿A mí se me puede ver? Tengo Sí, la sí, sí. cámara... Sí, sí, sí. Si me- Ahora no. Ahora no. Ahora sí, ahora sí. Ah, no, está bien, está bien, está bien. Porque me decían acá, me estaban diciendo por el Facebook, no te vemos, me decían la gente que está... Estamos retransmitiendo, lo estoy retransmitiendo esto en vivo por Facebook. Entonces, Muy bueno, bien. doblete. Me parece, Fernando, que no es un problema de integración en cierta forma, es una falta de reconocimiento, me parece. Integrado está, todos estamos integrados porque viven en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que hay una resistencia, me parece, ¿no? Lo que hay que romper esa resistencia, es una realidad que está. Esto es como, hoy, por ejemplo, para dar un ejemplo, me hablaba un compañero que está en el rubro de maestranza, ¿no? En limpieza. Entonces me comentaba Julio, no sabes a qué número puedo llamar, porque nosotros no estamos trabajando en las condiciones, tenemos que ir a trabajar igual, nos hacen mal los permisos, no tenemos los cuidados necesarios. Y yo me enervaba porque le decía, el rubro de limpieza es un rubro que está tan denostado a veces y tan descalificado, inclusive mismamente por la persona que lo ejerce, como otros rubros, ¿no? Y tan importante, ¿no? Desde el principio de esta pandemia, el rubro de maestranza no paró tampoco, no paró de limpiar y no sin los recaudos necesarios. Entonces, hay roles en la sociedad que parecen descalificados, inclusive invisibles, pero están y que son muy importantes. Entonces, me parece que por eso yo decía que era cultural, porque hay toda una resistencia. Acá, por ejemplo, en Barracas, nosotros en Barracas, donde está Villa 21-24 de Barracas, pasamos a ser el tercer barrio con más contagios. Entonces, ahora cada grupo de Facebook cada barrio tiene su grupo de Facebook. Creo que cuando me ponen a mí lo ponen a Darío Estela y yo soy Julio Salsa, por eso que se ve en negro la pantalla. Ahí, cuando lo ponen. No me pueden encontrar, me parece, con la imagen. Todavía no me sacaron quién soy este que está levantando la mano. Ahí levanto la mano, ¿no? Le dio para que ayudara a la persona. Bueno, entonces pasa esto un poco, ¿no? Y yo le decía, bueno, no sé a dónde llamar, no sé dónde, si al riesgo de trabajo, pero situaciones muy complicadas, muy angustiantes para personas que realmente sienten que no están reconocidos muchas veces sus derechos y que realmente está bien que no reconozcan sus derechos. Porque inclusive muchas veces, me parece de lo que conocemos, es lo que yo decía que bien para mí, era de esto de que las personas en las villas viven de prestado, se le está dando todo de arriba, sin tener en cuenta el gran aporte económico que hace cada uno. Me parece que tiene que ver con todo esto. Si bien hoy nombraba Marcelo, la pastoral vino a darle otra visibilidad a las villas. Tanto el padre Pepe, como hoy está en la Cárcova, como el padre Charlie, Toto, Carrara, todo el grupo de curas villeros, como que le vinieron a dar esta visibilidad. O le vinieron a visibilidad a muchos vecinos. Hoy nosotros, hay un montón de vecinos que están trabajando hoy gratuitamente, ¿no? Porque gratuitamente están trabajando aquellos que trabajan en comedores, que se exponen, lo están haciendo gratis, están haciendo una función del Estado. Y se exponen, inclusive muchas veces criticados por el mismo barrio, con todos los prejuicios que hay con el que milita en el barrio. Hay una situación que nosotros salimos a bancar y tratamos de parar, y que vemos que del Estado es muy fácil, en cierta forma. No sé si la palabra es muy fácil, pero no es solamente decisión política. Una cosa es la decisión política tiene que ver con la acción. No solamente pensarlo y decirlo, tener un discurso y me reúno con tal referente de tantas villas, me siento y a ver qué necesitan. Bueno, yo lo que veo hasta ahora es que, por ejemplo, vos te vas a plantear una situación de X villa a una reunión. Calculale que sea de planificación, de infraestructura, de alimentos, lo que fuese.
te sentás, vas con tus años de trayectoria, sos vecinos que realmente están organizados y realmente están trabajando hace mucho tiempo por el barrio. Entonces te sentás, contás la situación y te dicen, bueno, acá hay decisión política de ayudarlos. Lo vamos a ayudar, vamos a reforzar el trabajo y vamos a ponerlo en valor. Me tienen que traer fotocopia del DNI de todos, declaración jurada de cada uno por un escribano, título de propiedad, cuánto pesa cada uno, un grupo sanguíneo. Los matan. Es gracioso, pero es tan angustiante. Yo te juro, Bernardo, que me río, pero me da ganas de llorar, porque me ha pasado juntarme con programas de Estado donde se planean políticas de Estado en villas, y te piden cosas que son imposibles de tener, son imposibles de que exista esos papeles y esos reglamentos. Está bien, yo creo que manejar el recurso del Estado no es fácil, y uno tiene que administrarlo bien y en conciencia, pero llega tan terciarizado todo, tan desvalorizado todo, que en cierta forma hay un agotamiento de eso y hay un chicaneo que se siente, que no hay, por eso yo siento que la curva va a seguir creciendo. Y no tiene que ver con la mala voluntad, o uno puede tener intenciones, o puede haber un montón de vecinos organizados, que lo vamos a seguir trabajando, que vamos a seguir ayudando, pero me parece que necesitamos acción ahora, ¿no? Porque estamos necesitando una acción que no se ve. Entonces, ese va a ser el momento de reconocimiento real con el otro. Cuando vos te acercás, es como el mismo vecino, como los mismos compañeros que están trabajando acá y se acercan cada uno, dejando de lado su tiempo, poniendo el cuerpo, ya sea lo que fuese por el otro, eso es una acción, eso es reconocer al otro. Después podemos filosofar un montón de cosas y podemos tener un montón de intenciones, pero es tiempo de poner el cuerpo. Me parece que esta pandemia vino a plantearnos otra cosa, es a tomar decisiones totalmente reales, factibles y palpables. Si bien no todo lo palpable, no tenemos que llevar por todo lo palpable, pero pasa eso, me parece. Ya no pasa por eso digo, la cultura de poder llevar a la conciencia de la política, que las villas deben ser urbanizadas y no erradicadas, tardó mucho tiempo. Inclusive cuando lo hace mal, porque la villa 31 Retiro, que está siendo urbanizada, entre comillas, tiene mala prensa. Los vecinos están enojados. Entonces decimos, algo falla para decir, si yo voy a resolver un problema habitacional, un problema de infraestructura, y los vecinos me putean, perdón la palabra, es algo que estoy haciendo mal. Hay algo que está mal. Entonces me parece que falta esa cercanía, y el reconocimiento pasa por ese lado, ¿no? Falta esa participación. Más acá en la ciudad de Buenos Aires, que podríamos ser un ejemplo. Por eso yo, cuando la compañera habla de provincia, me imagino, provincia es totalmente otra realidad, y no llega ni la tercera, quinta ni séptima parte de los recursos que pueda haber en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Acá vos con algún contacto, acá te podés poner a juntar mercadería, llegan fideos, llegan algunas cosas. Pero el presupuesto que tiene la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces es como que, no sé, el reconocimiento es como lo laboral, ¿no? Vos decís, bueno, el reconocimiento muchas veces pasa por lo laboral, por donde se reconoce monetariamente, digamos, ¿no? Porque decís, bueno, las horas extras, acá tenés tus derechos, tus cuidados y todo lo demás. Me parece que eso es el reconocimiento un poco. No estoy diciendo que hay que tirar guita y dar plata y todo lo demás, sino que estoy diciendo que no es una cuestión de inserción, que es reconocer que hay algo que existe, que no puede seguir quebrándose y hacer como que no está, porque cuando aparece de la peor manera, lo agarra sorprendido, parece algunos. ¿Alguno quiere comentar de los que están presentes? La verdad que venimos ya casi cerrando, estamos 1 hora y cuarto. Mantuvimos, la verdad que debo reconocer y felicitarlo porque hemos mantenido la cantidad de asistentes, con lo cual significa que le está gustando la actividad. Si alguno quiere comentar algo, preguntar. A mí se me ocurre, sigo yo, a mí se me ocurre algo en base a lo que decían, ¿no? Que me parece que también da como para darle un marco de análisis antes de que terminemos el encuentro. Que es algo que a mí me resulta peligroso, debo reconocer y compartirlo con ustedes. Yo siento que
hay una costumbre de poner la responsabilidad y la culpa en el otro también, ¿no? Entonces, es como que ahora el peligro está en decir, bueno, en realidad el problema de las infecciones por la pandemia está en las villas. Cerremos las villas y se soluciona el problema. Como que, nada, no tiene que ver con todos y con el colectivo, sino que vamos buscando culpar a alguien o responsabilizar a algo para ponernos fuera de la responsabilidad de tener que asumir el compromiso de tener que generar una red de sociabilidad de los inconvenientes, ¿no? Entonces, es más fácil decir, si el problema del coronavirus ahora son las villas, resulta que pareciera como que si cerramos las villas y le ponemos y lo encapsulamos el problema ahí, ya está, no tenemos más problema para ninguno. Ayer podría haber sido, qué sé yo, los que no sé, los que viajaron al exterior, o esta costumbre que tenemos de decir, esto es una enfermedad de los ricos, esto es una enfermedad de los pobres. Es como que nos sacamos siempre esa responsabilidad de nosotros mismos. Y hago referencia a esto, como podría decir a otras cosas más, ¿no? Esta costumbre de quitarnos de la responsabilidad de ser parte de la escena. El peligro que yo siento es que con esto suceda lo mismo y se siga sucediendo lo mismo. En lugar de generar esta actitud de compromiso para resolver no solo esto, sino cualquier otro, un destino común, sigamos responsabilizando a otro o poniendo las culpas y las responsabilidades en otro lado diferentes al nuestro. Yo sé que ninguno de los que están acá tienen esa concepción, pero me preocupa que eso sea una excusa en otros sectores, ¿no?, de la sociedad, que no lo logren resolver. Bueno, que es parte de lo que estamos viviendo, porque mientras que el que no nos toque de cerca, el problema no está. Porque si nosotros no viajamos o ningún pariente nuestro viajó, no teníamos nada que ver. Si no estamos en las villas o no hay nadie cercano a las villas que nos pueda contagiar, nosotros no tenemos nada que ver. Y así vamos corriendo el problema, pero el problema sigue estando, porque el gran problema es poder ponerse en el lugar del otro para poderlo ayudar, en vez de correrlo, porque el problema sigue estando, o sea, el problema de las villas van a seguir estando, porque va a terminar la pandemia, lamentablemente un montón de gente va a quedar afectada, no solamente por temas de salud, sino económicamente y con miles de problemas más. Entonces, si no aprendemos con esto, que es mundialmente, donde es el ponerse en el lugar del otro, el barbijo no es para protegerme a mí nada más, es para proteger al otro, entonces no aprendimos nada. Entonces yo creo que es un tema de conciencia social que todos tenemos que hacer y que todos tenemos que comunicar y tratar de acercarnos un poco más al otro y entender que el problema no se corre o no se tapa, el problema está y tenemos que involucrarnos y hacer algo para poder solucionarlo. ¿Alguna pregunta, alguna opinión, alguna... no sé, ¿alguien quiere comentar algo? Sin miedo, ¿eh? A ver. Los dejaron helados a todos. Quedaron todos perplejos. No, yo creo que sí, que todos podemos hacer, pero no demasiado. Si no se hace algo de parte del Estado, lo que uno puede hacer es muy pequeño en lo que se necesita. Esa es mi opinión. Armando, ¿puedo Sí, hacer claro. mi opinión? Sí, dale. Bueno, gracias por la invitación. Coincido con lo que recién se decían quienes han expuesto sobre el tema, que me parece que el problema es a veces despojarse y ponerse en el lugar del otro, ¿no?
Y creo que, digamos, la principal responsabilidad siempre es de la dirigencia política, que ha sido incapaz de, digamos, articular una solución para resolver problemas que, digamos, hoy emergen como más urgentes quizás por la situación que atravesamos, pero que no son nuevos y que vienen desde hace muchos años. O sea, yo no tengo exactamente el dato ahora, pero conozco haber leído en diversos lugares que tanto la cantidad de asentamientos, villas y la población que vive en ellas creció enormemente en los últimos años. Y hoy es el coronavirus, también es el dengue, son un montón de otras enfermedades, hay villas, yo no soy un protagonista, digamos, conozco gente que me comenta, por ejemplo, que hay villas del conurbano en las que hay gente con lepra, digamos. Entonces, digamos, que la dirigencia política se sorprenda por los problemas que, digamos, existen en esos lugares, es bastante llamativo. Digamos, me parece a mí que las condiciones para abordar su resolución están dadas, capacidad técnica para conocer los problemas hay. Hay organizaciones sociales que están en el territorio que conocen esos problemas mejor que nadie y que sus protagonistas están diciendo que no son convocados, que no tienen información del Estado para resolver los problemas. Recursos, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, entiendo que debe haber. Lo que falta es voluntad política y capacidad para articular y dejar de relacionarse con el Estado de forma radial. El Estado a veces es medio perverso, o sea, toma a una organización y le resuelve sus problemas y acalla momentáneamente sus reclamos. Hay que articular en conjunto. Entonces, mi duda, quizá una inquietud, ¿no? Si estamos obviamente con el tiempo límite, era cómo se ve desde el territorio, que es el lugar, digamos, porque las cosas pasan en los lugares, no pasan en las oficinas, digamos, cómo se ve de parte de los protagonistas, digamos, el escenario futuro de cara a articular, digamos, algo más colectivo, que rompa esa lógica que tiene el Estado, para hacerla más fácil, por decirlo de alguna manera, de vincularse punto a punto, ¿no? Ir desactivando y activando en función de necesidades políticas, digamos, porque el Estado porteño inaugura oficinas en la Villa 31, pero recién el compañero dice que los vecinos están descontentos porque, digamos, la forma en la que se está produciendo la urbanización es crítica para ellos, no tienen agua, se mueren referentes sociales. Entonces, me parece que hay que, digamos, hacer crecer desde abajo una demanda, pero siempre pensando que la responsabilidad, a mi juicio, es de la dirigencia política. Más allá de que haya que haber un cambio cultural, estoy de acuerdo, pero si no se disipan las responsabilidades. Gracias. Gracias, José Luis. ¿Alguno más? Creo que, perdón, Sí, yo claro. escuchaba al compañero que hablaba de la responsabilidad política, pero bueno, vivimos en democracia, tendríamos que cambiar a la reta, la política de la reta, para que haya verdaderamente una integración en la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno de la reta, bueno, junto al macrismo, está hace más de 12 años en la Ciudad de Buenos Aires, mucho más, y este problema se sigue agravando. Podemos irnos, por eso digo, hay una cuestión que si nosotros lo vemos a nivel nacional, sabemos que la realidad de la Villa 21 de Barracas hoy en la Ciudad de Buenos Aires no es la misma que una de González Catán o la Ferrere. Yo estoy totalmente preocupadísimo porque, bueno, nos toca a nosotros mucho de las villas de la ciudad. Muchos familiares de nosotros y amigos, cuando tuvieron la posibilidad de comprarse un terrenito, lo tenían que hacer lo más lejos posible, en los lugares más alejados, como González Catán, Guernica, lugares de la provincia de Nonchamp, pero estamos hablando de sectores también bastante del conurbano profundo, le digo yo, ¿no? Entonces, sabemos que nosotros, consiguiendo acá un pack de fideo, un pack de puré de tomate, acá se consiguen esas cosas que allá no llegan. Si no llega a eso, nos llegan un montón de otras cuestiones. Sabemos que la realidad de las villas es un problema y tiene que ver con el problema habitacional. Tenemos totalmente claro que es una cuestión política. Hoy se da, por ejemplo, en muchas villas populares,
de muchos vecinos que se autoconvocan, decir que bueno, no hay nada político detrás de cada olla, y hay toda una idea. Por eso digo que el cambio cultural, porque a eso me refiero yo, porque bueno, sí es político que haya no ollas populares, porque si no hubiera, si hubiera una política presente, me parece que lo primero que teníamos que haber asistido es el alimento para el quedarte en tu casa, ¿no? Primero pasó el quedarte en tu casa y fíjate cómo sé, no parece eso. Entonces ni siquiera la política de decir quedarte en tu barrio. Entonces me parece particularmente a lo que nos toca desde la ciudad de Buenos Aires, sin dejar de lado toda esta solidaridad que también surge, porque está surgiendo lo bueno de cada uno y bueno, y lo egoísta de otros. Por eso yo decía, había gente que estaba haciendo marcha para levantar la cuarentena, que lejos de esa realidad, bueno, nosotros en esa cuestión no nos vamos a meter y vamos a dejar que se expresen mientras resolvemos lo que está pasando. Al menos acá en la ciudad de Buenos Aires. La Villa 31 Retiro, la 1114 y la Villa 21 Barracas, entre las dos villas solas deben juntar más de 250.000 habitantes. Estamos hablando casi de 90.000 habitantes en la Villa 21 y nosotros estamos totalmente conscientes de lo que va a pasar. A mí me tocó hablar con las compañeras, que aparte de las compañeras de Villa 31 son cronistas del Mundo Villa. Me sorprendió hablar un viernes 57 positivos, al otro viernes 600 y pico, y al otro, bueno, fueron 24 días, hoy sacaba la cuenta, de 57 contagiados a hoy más de 1.600. Eso 1.600 a la tarde de ayer y a la noche 1.700. Entonces esa curva va muy rápido. Bueno, digo esto porque estamos hablando del coronavirus. Sabemos que hay un montón de cuestiones que nos vamos a sentar y vamos a repensar cómo tenemos que solucionar. Pero lo que está pasando es esto. Esto es donde nosotros, bueno, hoy obviamente necesitamos una mano, no nos vamos a quedar con lo que tiene que hacer la política, porque por eso nos pusimos en campaña a juntar alimentos, a juntar verduras, hay un montón de vecinos y otra gente que no es de la villa que a través del mercado de pago junta dinero para comprar frescos, para comprar leche para los merenderos. Eso hoy es nuestra urgencia, ver de qué manera juntamos lavandina, de qué manera juntamos desinfectante. Eso es hoy lo que estamos haciendo. Me tocó a mí hace poco, me preguntaron si podía asistir a una reunión de medios de comunicación como Mundo Sur FM, y me llamaron y me dijeron, bueno, hoy va a ser la reunión para ver la realidad de los medios. Y yo le dije, no voy a poder porque como medio de comunicación estoy repartiendo mercadería hoy. Entonces, eso es un poco el rol que está en el barrio. Me parece que no estamos a asistir y obviamente nos vamos a tener que replantear profundamente, pero profundamente, esta situación. Esta situación, una vez que pase, no nos puede volver a pasar, o al menos no de la misma manera, ¿no? Me parece a mí. Muy bien, bueno, vamos llegando al final. ¿Alguna pregunta, alguna opinión? ¿Alguien quiere comentar algo? A ver, ¿hay alguien? Si no, me lo ponen en el chat y les doy la palabra. Bueno, yo diría, a ver. Perfecto, bueno, vamos a... Sandra. Sí, ¿qué tal, Fernando? Gracias por estar. ¿Cómo? Gracias por estar. No, al contrario. Me pareció muy importante esta charla, que no se agota ni mucho menos en esto. Y me parece que tiene tantas aristas este tema, ¿no? Porque el tema de la pandemia puso en evidencia cosas que ya sucedían, porque lo más cercano es el tema del transporte. Muy mal todo. Pero la pandemia puso en evidencia que no se podía viajar así. El problema que tenemos en los barrios más empobrecidos de la ciudad, como bien decía el compañero, con 13 años de la misma gestión y no se ha podido resolver nada. Y hoy nos enteramos que no tienen agua, pero no tienen agua hace rato y sin embargo tienen un McDonald's. Entonces, necesitamos que tengan proteínas en su alimentación y esto
con la pandemia resulta una cuestión más urgente, pero ayer también necesitaban eso porque tiene que ver con el crecimiento más sano de los chicos y que puedan tener un futuro mejor, porque la igualdad de oportunidades no alcanza con el tema de la meritocracia y decir se esfuerzan y que lo tengan, sino que si no partimos de las mismas condiciones, tenemos que después nivelarlas para que todos tengan realmente la posibilidad de acceder a las mejores condiciones y desarrollarse. Entonces me parece que esto son temas muy profundos, el tema de la urbanización, lo que sabemos que se llama gentrificación. Entonces sí, les vamos a asfaltar, les vamos a llevar cosas porque después les vamos a cobrar impuestos y cuando no los puedan pagar se van a tener que ir a otro lado. Entonces son herramientas de doble filo. ¿Necesitan vivir en mejores condiciones? Sí, pero ¿las hacemos para que vivan mejor o para poder expulsarlos más fácil? Entonces son todas cuestiones a pensar y ver cómo se puede articular con la política y trabajar también desde lo social en esta conciencia, porque el individualismo ha hecho que seamos cada vez más egoístas y pensemos que lo podemos resolver desde nuestra propia casa, nuestro mundito, y después los demás no se han esforzado. Y yo creo que el tema del consumismo también entra en ese punto y que también hace que todos en tiempos de bonanza creamos que porque podemos comprar algo más estamos todos mejor, cuando en realidad hay cosas esenciales que no se resuelven. Entonces, bueno, el tema de la enfermedad vuelve más acuciante todos estos problemas que siguen sin resolverse y que alguna vez habrá que encararlos con firmeza para tener la sociedad que todos merecemos. Excelente. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? Per, ¿puedo hablar? Sí, ¿Claro? Sí, sí. Sí, soy Javier Miaño. Yo quiero hacer una reflexión nada más. Hace 1 o 2 meses atrás, en Europa, en plena pandemia, estaban muriendo los ancianos, básicamente, los viejos. Era lógico, era previsible, lo veníamos hablando, que cuando la pandemia llegara al sur, iban a morir los pobres. Y es lo que estamos viendo, ¿sí? Desgraciadamente, acá los más vulnerables van a ser los que más van a padecer justamente por el problema de la desigualdad. Creo que esta era la reflexión solamente que quería aportar. Excelente, muy bien. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario antes que les dé las últimas palabras de cierre a cada uno de los expositores para que nos den un mensaje final? ¿Alguno quiere hacer algún comentario? Bueno, entonces vamos a hacer ello, si les parece bien. Cada uno de los 3 expositores, un breve comentario, una síntesis de lo que fue esta experiencia, ¿no? De conversar entre nosotros, o que les dejemos un comentario a aquellos que nos están escuchando como cierre de la actividad. Les dejo a ustedes que elijan quién empieza y quién sigue, si no me van a decir que soy autoritaria. Pero pónganse de acuerdo, ¿no? Es lo más difícil, ¿vieron que es lo más difícil? Bueno, si quieren empiezo. Yo para cerrar lo que quiero decir es, bueno, más o menos lo que estuvimos hablando, que yo creo que esto lo que hizo fue dejar visible la gran problemática que estábamos viviendo y el gran compromiso, no solamente como se habló de la parte política, sino también de la sociedad, para poder cambiar esto poniéndonos en el lugar del otro. Si no, esto no cambia más mientras que sigamos mirando para el otro lado y mientras que no nos toque de cerca, que podamos creer que el problema no existe. Nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a ponernos en el lugar del otro y realmente trabajar en consecuencia a eso, exigiéndole a nuestros políticos que ocupen el rol que tienen que ocupar. Pero siempre nosotros como sociedad respaldando
esta postura del ponerse en el lugar del otro y no el criticarlo o el alejarlo o el discriminarlo. Muchas gracias. Muy bien, Inés. Bien. Bueno, a ver, ¿se escucha? Así, Sí, sí. después Julio cierra. Simplemente compartirles que celebro profundamente y de verdad me alegra encontrarme y tener este espacio como para conversar con personas interesadas por el otro de verdad, ¿no? Salir al encuentro solidario de los demás. Hoy, digamos, toda cultura individualista va a contracorriente, ¿sí? Y eso es muy bueno. Esto es muy lindo y de verdad me alegra porque sé que hay, uno cotidianamente lo ve que hay una fuerza muy grande de hombres y mujeres que siguen luchando por un reconocimiento de su prójimo, de su hermano, del compañero, la compañera, y eso es muy importante. Para mí eso es lo que queda, ¿no? Lo que sostiene de verdad la sociedad, lo que nos sostiene como sociedad, ¿no? Así que bueno, agradezco mucho también esta posibilidad de compartir y de verdad me alegro encontrar a estas personas con las que hemos compartido. Gracias. Gracias, Marcelo. Julio. Bueno, yo también Después yo quiero voy a cerrar. Bueno. Bueno, primero que nada quiero agradecer por la invitación y me encanta ver varios compañeros y compañeras acá en esta red para que, bueno, sepan que estamos bien, estamos ocupados, estamos preocupados. La verdad que compartir experiencia siempre hay como una idea, yo siempre digo una idea que los pobres son iguales en todo el mundo, ¿no? Entonces cuando escuchamos algunas situaciones sobre las injusticias, ¿no? Golpean, si bien depende de las herramientas y cómo venga uno, puede pegar más fuerte o no. Pero al escuchar varias situaciones o compartir varias experiencias te das cuenta que hay un denominador común y son esos derechos vulnerados y no tener esa herramienta de recurrir cuando uno realmente lo necesita. Estamos viviendo una situación complicada, bastante complicada, pero que puede llegar, obviamente no va a ser un recorrido fácil, un recorrido corto porque es bastante largo, que hace mucho tiempo viene de reclamos y solamente de reclamos de derechos, nadie está pidiendo que se le regale nada. Me parece que es hora de que nos replanteemos un montón de cuestiones y veamos que todo aquel prójimo que tiene los derechos vulnerados necesita un acompañamiento y que nuestra realidad no es igual para todos. Yo puedo resolver de una manera y otro de otra manera. Yo discerno un poco, pero entiendo también cuando se dice ponerse en el lugar del otro. Yo a veces digo que es imposible ponerse en el lugar de otro porque cada uno tiene su realidad y de su realidad tiene que ver de qué manera puede cambiar. Si me pongo en el zapato del otro, el otro puede calzar menos o más, puede tener la horma marcada de otra manera y me va a ser incómodo. Pero entiendo totalmente eso, pero lo que quería remarcar con esto, sin cuestionar nada, obviamente comparto todo lo que fuimos diciendo, es que nos replanteemos cada uno de nuestra postura qué podemos hacer. Seguramente, ojalá que se dé otra reunión, ojalá que nos podamos seguir encontrando, ojalá que podamos encontrarnos y decir de qué manera estamos tratando de resolver. Y yo digo que hay un montón de organizaciones, hay un montón de espacios donde están haciendo algo por el otro y estaríamos buenos que le den una mano. Y la única manera de que podamos cambiar esto va a ser involucrándonos. Así que agradezco mucho esta invitación. Bueno, gracias a los tres por acompañarnos en esta actividad. Gracias a todos los demás que estuvieron acompañándonos esta hora y media compartiendo estas reflexiones, estas opiniones. Yo quería simplemente decir que este es el valor de las organizaciones y lo que estamos expresando acá no es otra cosa más que la conciencia y la decisión de las organizaciones de trabajar en la generación de pensamiento, de acción y de trabajo y de comunidad en conjunto. Hay referentes de distintos lugares que están participando de esta charla
es bueno que las organizaciones generen estos ámbitos, en particular que la nuestra, la que muchos de nosotros pertenecemos, que tiene que ver con la Unión del Personal Civil de la Nación, genere como organización este trabajo social y a su vez genere relaciones y lazos con otras organizaciones que están en ese mismo sentido y en esa misma preocupación, trabajando en conjunto para intentar generar comunidad, como bien decía alguno de ustedes, pero también generar estos espacios para levantar la voz y hacer escuchar la responsabilidad a quienes deben tener responsabilidad en resolver estas cosas, ¿no? Es decir, yo comparto lo que muchos de ustedes decían, creo que más allá de la organización social, más allá de la comunidad organizada que busque encontrar y canalice soluciones frente a las demandas y a las necesidades sociales, también que esto sirva como un espacio donde hagamos oír a aquellos que tienen la responsabilidad de resolver más que otros, que escuchen, que observen lo que está pasando, especialmente aquellos que están insertos en esa realidad y puedan acompañar este proceso para encontrar alguna solución. Esta va a ser la primera de otras charlas que vamos a tener, como decía al principio. No por nada arrancamos con esta temática, tiene que ver con una visión, tiene que ver con una decisión, tiene que ver con esto que ustedes mencionaban, que está vinculado a generar esa conciencia social y esa conciencia de comunidad, que se expresa claramente en todo lo que ustedes dijeron en este tiempo, en esta hora y media, en el trabajo, en la acción, en el compromiso, etcétera, etcétera, pero vendrán otras que quizás desde otras temáticas también nos vuelvan a encontrar debatiendo y discutiendo realidades que nos aquejan todos los días. Así que gracias en representación de nuestra organización a todos los que están presentes. Obviamente esto lo vamos a publicar en todos lados, es decir, así como Julio ya nos ganó de mano y lo puso en vivo en Facebook, nosotros lo vamos a estar replicando también en otras redes sociales y en otros espacios. Lo vamos a publicar en YouTube, es decir, la idea es que vayamos generando espacios de pensamiento y espacios de discusión y de visibilidad. Y es bueno que nos hayamos encontrado y nos vamos a ver en las próximas que organicemos. Así que muchas gracias a todos y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.